La pensión de invalidez se concede exclusivamente en casos de enfermedades o accidentes de origen laboral. Dado esto, ¿quién determina la pérdida de la capacidad laboral? Bueno, esa pregunta es muy importante porque yo he visto que hay mucha confusión respecto a esto. Hay muchas personas que creen que uno solamente puede acceder a una pensión de invalidez. En este caso, solamente cuando la persona ha sufrido un accidente o una enfermedad de origen laboral, y no es así. Todas las personas que sufran una enfermedad o un accidente, sea de origen laboral o sea de origen común, si cumplen con los requisitos, tienen acceso a la pensión de invalidez. Esta pensión de invalidez no es exclusiva del sistema de riesgos laborales. También se tiene en el sistema general de pensiones, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, que esta prestación económica también es cubierta de origen común. Ahora, ¿qué es el origen común? Pues todo lo que no sea laboral. Entonces, si una persona sufrió un accidente laboral o una enfermedad laboral, tiene derecho a su pensión de invalidez, es solo que esa pensión de invalidez quien se la va a otorgar será el sistema de riesgos laborales. En cambio, si la persona sufrió un accidente o una enfermedad laboral y esta no tuvo nada que ver con el trabajo, es decir, que no es de origen laboral, es decir, que es de origen común, en este caso también van a tener pensión de invalidez, pero esta pensión quien la va a otorgar será el sistema general de pensiones, no será el sistema de riesgos. Pero en ambas situaciones, la persona tendrá acceso a esa pensión. Hago la claridad, siempre que cumplamos con los requisitos que hay que cumplir, ¿sí? En el caso de las personas que tienen, digamos, el accidente o la enfermedad de origen común, que no fue laboral, las personas deben de cumplir dos requisitos. Primero, tienen que tener una calificación de pérdida de la capacidad laboral del 50% o más, ¿sí? Ese es el primer requisito. Y el segundo es que deben cumplir con un mínimo de semanas, que la regla general es que en los últimos 3 años, al momento en el que se estructuró esa enfermedad, esa pérdida de esa capacidad laboral, de esa estructuración hacia atrás, ¿sí? En esos 3 años antes, tiene la persona que tener 50 semanas. Eso es cuando es de origen común. Cuando es de origen laboral, digamos que es un poco más flexible los requisitos. El primer requisito es el mismo, tiene que la persona tener una pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Del 50% o más, que sea, por supuesto, de origen laboral, para que sea tomada por el sistema de riesgos laborales. ¿Listo? Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito es que cuando ocurrió esa enfermedad, ese accidente o cuando se estructuró esa enfermedad laboral, la persona ya se encontrara, digamos, cubierta por el sistema de riesgos laborales. En el sistema de riesgos laborales, la pensión de invalidez no depende de semanas. Aquí lo que depende es de que la persona esté o no afiliada al sistema de riesgos laborales y se estén realizando los aportes. Entonces, tengan en cuenta eso. La invalidez se puede dar de origen común o de origen laboral, ¿sí? Dependiendo de cómo haya sido. Si fue un accidente que no tuvo nada que ver con el trabajo, es de origen común, perdón, entonces eso lo asume el sistema de pensiones. Si por el contrario esa pérdida de esa capacidad laboral fue en razón a una enfermedad o un accidente de trabajo, entonces quien la va a cubrir será el sistema de riesgos laborales con los requisitos que les acabé de mencionar. Ahora, ¿quién es el que va a certificar? Porque si ustedes se dieron cuenta, en ambas pensiones, en ambos sistemas, se exige que la persona tenga una pérdida de capacidad laboral del 50% más. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y eso quién lo otorga? ¿Quién otorga esa pérdida de capacidad laboral? Entonces, eso lo otorga una junta médica, ¿sí? Que se fija precisamente su calificación para determinar si la persona tiene o no el 50% o más de pérdida de capacidad laboral. Lo hace a través de un manual que se llama el Manual Único de Calificación de Invalidez. Es un manual muy técnico en donde pues establece cómo se debe de calificar a las personas y asimismo entonces asignarles un porcentaje de pérdida de capacidad y también revisar si el origen es de origen común o de origen laboral dependiendo de las circunstancias. ¿Listo? Entonces, eso lo hace una junta médica. Ahora, esa junta médica, bueno, de qué forma se da esa calificación, quiénes pueden calificar en, en ese momento. Entonces, son juntas médicas que deben cumplir con lo que establecen pues varias normas de este decreto, ¿sí? El decreto
1352/2013, que también establece todo lo que tiene que ver con este dictamen, la forma en la que se hace, quiénes pueden ser pertenecientes a la Junta, bueno, en fin, todo eso ustedes lo encuentran en el Manual Único de Calificación, la forma en la que se califica, y en el decreto 1352, pues es ya cómo se hace todo el tema del dictamen, ¿sí? Entonces, ¿cómo se califica una persona? La persona por múltiples situaciones puede llegar a una calificación. Puede ser que ya haya tenido un accidente de trabajo y entonces fue remitida a su ARL, pasó un tiempo, se determinó que la persona pues ya no, digamos, no había forma de recuperarse, entonces la envían a una calificación directamente de la ARL. O puede ser que haya pasado lo mismo, pero con la EPS, perdón, sí, con la EPS o con el fondo de pensiones, que después de 180 días, o bueno, o antes, determinó el médico que pues que la persona ya no había nada más, digamos, médico que pudiese mejorar su condición de salud o los perjuicios que está viviendo, entonces eh, lo envían a calificación a la persona el fondo de pensiones. O también la EPS puede enviar a la persona a calificar, o en el caso ya como de pensiones, o más que pensiones, es como de indemnizaciones y demás de aseguradoras, las aseguradoras también pueden enviar a las personas a calificar. Ese es el primer momento en el que puede calificarse, entonces lo puede hacer la ARL, lo puede hacer la EPS o lo puede hacer el fondo de pensiones. ¿Listo? Entonces ellos envían a esta persona a esa junta de calificación contratada por ellos, ¿sí? Son juntas independientes que califican a las personas y emiten el dictamen en donde dicen finalmente cuál es el porcentaje de pérdida y dicen cuál es el origen y cuándo empezó, que esa es la fecha de estructuración. La parte que esté inconforme, que puede ser el trabajador, puede ser el empleador o puede ser cualquiera de estas entidades, pues si siente que este dictamen no está acorde, pues puede presentar algo que se llama un escrito de inconformidad, en donde pues dice, mire, no estoy de acuerdo con este primer momento, con este primer dictamen que dio esta junta. Cuando esto pasa, entonces eso pasa a lo que se denomina la Junta Regional de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral. Digamos que eso es por regiones, y entonces está la Junta Regional de Calificación del Valle del Cauca, de Risaralda, sí, entonces cada departamento tiene una Junta Regional de Calificación. Entonces esa junta revisa precisamente ese primer momento, ese primer dictamen que se dio, ¿sí? Y emite un nuevo dictamen en donde ya aplicándolo el manual que les decía y analizando ese primer dictamen que se hizo, entonces determina la pérdida de la capacidad laboral, el origen y la fecha de estructuración. Si a pesar de que ya la Junta Regional emitió ese dictamen, también hay otra persona que, dentro de los que le digo, el empleador, el trabajador, la EPS, la ARL, el fondo de pensiones, no se encuentran conformes, entonces ellos pueden interponer un recurso de apelación contra ese dictamen de la Junta Regional, ¿sí? Y entonces ahí entraría la Junta Nacional, que queda en Bogotá, será la que analizará ya el dictamen de la Junta Regional. Y ya ese dictamen nuevo que emita la Junta Nacional será el dictamen de cierre. Y así la persona quiere iniciar, o sea, quiere controvertir este dictamen, ya tendría que hacerlo por vía judicial, demandando con abogados y demás. ¿Listo? Este es más o menos, a grosso modo, la forma en la que una persona se califica en Colombia, ¿sí? Entonces ya ven, no es exclusiva de origen laboral y ya vemos de qué forma puede realizarse estos dictámenes, y que estos dictámenes generalmente lo hacen unas juntas. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video